Después de realizar la actividad anterior, continuamos con la tercera parte de esta clase. El título debería ser ¿cómo debería organizar entonces sus finanzas la señora Francisca para... ¿Cómo debería organizar entonces sus finanzas la señora Francisca? Para entenderlo tenemos que conocer dos conceptos claves. Partamos. Ingresos y ventas. Tenemos que entender qué es el dinero que gana por la venta a nivel de ingresos de sus productos o por la entrega de su servicio. Los ingresos son el dinero que gana por la venta de sus productos y por la entrega de su servicio. Generalmente los negocios miden sus ingresos mensualmente para poder tener la visión global y compararlo con los gastos que generalmente se cobran. De esa manera, para mantener un control más detallado, le recomendamos siempre llevar un registro diario donde vaya anotando todo lo que va ingresando, tanto al contado, es decir, en efectivo, como con otros medios de pago, que pueden ser tarjetas. Cuando permitimos fiar en nuestro negocio, lo que estamos haciendo es dar una especie de crédito a esa persona, por lo que tenemos que registrarlo, pero quizás en otra planilla, para entender cuándo vamos a contar con ese efectivo y no descuadrarnos. Les recomendamos entonces que hagan una planilla en un cuaderno si tienen la posibilidad, algo donde sea fácil poder ir registrando cada una de las ventas con sus características. En esta tabla deberían considerar los siguientes consejos para el correcto registro de su actividad. Primero, registre el día claramente para poder identificar el resultado de cada uno, o sea, cada día por separado. Además, hay que detallar qué producto fue el que vendió con las características que considere necesarias. Les recomiendo que sea una descripción simple, de manera que no les tome mucho tiempo hacer este registro. Palabras cortas y unificadas son lo más indicado, sobre todo si vamos a llevar un registro en el computador, quizás usando una planilla Excel. De esta manera puede procesar más fácilmente los totales y revisar el inventario. Registren la cantidad vendida y el precio unitario de cada producto. Si por ejemplo hace una venta y rebaja el precio, o sea, si le hace una oferta o promoción a alguien, es importante que esté registrado acá para que no tenga problemas con la cuadratura final de la caja. Cada vez que ustedes hagan una oferta, márquenla como oferta, sepan que lo hicieron, porque a veces uno se confunde y después se pregunta por qué ese producto o por qué no cuadra la cantidad total de productos, si debería sumar tanto y en realidad está sumando menos. Y quizás es porque hicieron una oferta o vendieron ese producto por alguna razón más barato. Registren siempre el ingreso que tuvo por esa venta, o sea, cuando le pagaron por las mismas. Si vendió 2 kilos de pan, que valen 800 pesos, cada kilo tiene un ingreso de 1.600 pesos, o sea 800 por 2. No se les olvide que cada kilo vale 800 pesos. Entonces, por ambos ustedes tienen un ingreso de 1.600, 800 por 2. Registren de alguna manera cuál fue el medio de pago que tuvo en las ventas realizadas, es decir, si lo dieron en fiado a alguien o si tiene otros medios de pago. Puede quedar registrado en esa planilla para verificar al final del día que tiene el efectivo y también los documentos que verifican el pago por otros medios. Muchas veces la típica boleta que nos entrega la lectura cuando se paga por tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿De acuerdo? Vamos a ver. A continuación les voy a mostrar un ejemplo de planilla. Solo es una propuesta. Véanla como un ejemplo general, ¿ya? Lo importante es que en la planilla que ustedes utilicen contengan los datos que van a ver. La manera de ordenarlos va a depender siempre de ustedes. Primero que todo, está el día, el producto, la cantidad, el precio unitario, el precio total, ¿ya? El efectivo y el crédito si es que lo tienen. Fíjense bien. Por ejemplo, el día fue el 1 de marzo, se vendió pan, 1 kilo, 800 pesos. Aquí se multiplica la cantidad por el precio unitario. Como es uno solo, se mantiene en 800 pesos y como lo pagaron en efectivo, fueron 800 pesos. Ese mismo día, tallarines fueron 2 por 900, en total, como son 2, se multiplican 1800 y les pagaron en efectivo 1800. El aceite lo fiaron, por ende, este dinero va a llegar en el futuro. Así sucesivamente.
Eso les va a permitir a ustedes siempre, y lo ideal es que siempre lo vayan detallando de una manera muy similar a lo que están viendo. Esta forma a ustedes les va a permitir siempre saber cuánto es lo que les deben por pagar, cuánto es lo que recibieron en efectivo, ¿ya? Y cuánto fue el ingreso total. Aquí se hace la diferencia porque independiente que fue el ingreso total de 3.500, una parte de ese ingreso está en crédito o es fiado, como se dice comúnmente. Entonces, eso no es dinero en efectivo que ustedes tienen, pero que en algún momento lo van a tener. La idea en realidad es que ustedes tengan una planilla similar o una distribución similar para que cuando vayan registrando los productos o los servicios, porque también pueden ustedes vender servicios y especificar la cantidad que hicieron. Si en el caso de que fuera masoterapia, atendieron a 1, 2, 3, 5 personas y todo eso se ingresó de una sola vez, o alguna les quedó un saldo pendiente o les va a pagar después, también tienen que registrarlo. La idea es registrar todo lo que de alguna manera se mueve en el negocio. Además de este seguimiento en detalle, les recomendamos llevar un resumen de los resultados diarios donde al final de mes puedan calcular fácilmente otros ingresos que obtuvo. A continuación un ejemplo, miren, fíjense bien. Aquí están los resultados finales diarios. En el anterior lo que ocurría es que estaban más detallados. ¿Se dan cuenta? Producto a producto. Lo que estoy haciendo ahora es tomar solamente los resultados finales. ¿Para qué? Para que yo tenga, o ustedes en lo personal tengan en un mes todos los ingresos que tuvieron, cuánto fue en efectivo y cuánto es lo que le terminan por deber. O sea, se vendió 1.245.600, pero de ese total, solo 1.046.550 fue en efectivo, y hay una diferencia que fue fiada o fue dado en crédito. ¿De acuerdo? Siempre lo ideal es hacerlo mensual, para que tengan una idea de proyección de lo que se hizo en el mes y de lo que podría venir. Cabe destacar que este tipo de planillas de seguimiento también se puede realizar para monitorear nuestras finanzas, tanto familiares como personales. Ejemplos de ingresos son las remuneraciones, los bonos, etc. Estas tablas tienen menos movimiento que las de ingresos de un negocio, pero ayudan a ver los ingresos mensuales. Ya se pueden incluso manejar las finanzas personales como familiares. Gastos del negocio. Los gastos son las salidas de dinero que afectan tanto a nuestros negocios como a nuestras finanzas personales. Estos gastos pueden ser diferenciados según sus características, tal como veíamos con los costos fijos y variables. Estos son gastos, ¿ya? Por ejemplo, gastos operacionales se dividen en dos. Uno de ellos es el gasto operacional. Son aquellos gastos que se generan directamente por el producto o servicio que se vende. Generalmente son costos variables y tienen que ver solo con gastos en productos. Ejemplo de estos gastos para la señora Francisca es lo que gasta para abastecer su negocio, es decir, el gasto de mercadería que hizo en un mes. Un consejo fácil para reconocer estos gastos es recordar que aquí se considera el gasto que se hizo para comprar lo que se vende. O sea, si vende un arroz, el precio de venta va en los ingresos operacionales. ¿Ya? El precio de venta va en los ingresos, en lo que ingresa, en lo que se vende, operacionales. Y lo que costó ese arroz va en los gastos operacionales. Son dos cosas distintas. Lo que yo vendo y lo que me pagan va en ingresos operacionales. Y lo que yo gasto u ocupé se denomina gastos operacionales. La gracia de un negocio bien diseñado es que esta diferencia sea siempre positiva, o sea, los ingresos sean mayores que los gastos, vendiendo a un precio mayor a lo que lo compró, generando ganancias. En caso de que se requiera para producir un producto y o servicio de algunas personas, los sueldos de estas personas serían gastos operacionales, ya que entran directamente en la operación. Si contratan a alguien que los apoye o que atienda el negocio o que sea parte del negocio, también es un gasto operacional. ¿Por qué? Porque ese gasto ayuda a que el negocio obtenga ingresos. Esa es la idea, contratar a alguien para que los ingresos de las ventas sean mayores. Tenemos gastos no operacionales. Son los gastos que se realizan para dar soporte a nuestro negocio. Generalmente son costos fijos que se mueven mensualmente. Consideraremos, por ejemplo, los gastos de luz, agua, servicios varios, además de los sueldos de quienes trabajan en este negocio, quienes no están relacionados directamente con la operación. Estos gastos se descuentan a la ganancia o pérdida operacional, con lo cual tenemos el resultado final del negocio. A ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre los gastos operacionales de las personas.
Ustedes pueden tener una persona que mes a mes trabaja con ustedes y les ayuda a mantener el ingreso del negocio. Si falla una máquina y ustedes piden repararla, el gasto de tener que pagar la mano de obra de la persona que repara la máquina es un gasto no operacional. ¿Por qué? Porque es un gasto imprevisto, no lo tenían considerado. Esa es la diferencia. Por eso cuando hablo eh, de pagar, además los sueldos de quienes trabajan en este negocio, quienes no están relacionados directamente con la operación, me refiero a personas que están asociadas por alguna razón frente a un gasto imprevisto, no operacional, pero que igual hay que pagarle la mano de obra. Eso es parte de un sueldo que no es parte de lo que ustedes tenían previsto, pero es necesario hacerlo, pagarlo, ¿ya? Teóricamente, para saber si ganamos o no dinero con nuestro negocio en un mes determinado debemos hacer el siguiente ejercicio. Ingresos operacionales menos los gastos operacionales. Aquí van a tener la ganancia o pérdida operacional. Y después de esto tienen que restarle a la ganancia operacional los gastos no operacionales, aquellos que son imprevistos. Por ejemplo, ustedes vendieron una cierta cantidad de productos, estos tienen asociados gastos operacionales, o sea, por ejemplo, si yo vendo un arroz a 1.000 pesos, lo compré a 800, la venta del arroz es un ingreso operacional, pero lo que me costó comprarlo es un gasto operacional. Aquí voy a tener una diferencia entre lo que ingresó con lo que gasté y eso se llama ganancia. ¿Qué puede ocurrir? Que apareció un gasto no operacional, falló una de las máquinas, falló uno de los sensores, entonces hubo que reparar esa máquina y eso implicó que de la ganancia que obtuve tengo que descontarle ese gasto no operacional y ahí voy a tener claramente si obtuve ganancia o si obtuve pérdida en este periodo. Les recomiendo hacer siempre un seguimiento de estos costos al igual que con los ingresos, considerando la diferenciación entre operacionales o no operacionales. Veamos un ejemplo. Generalmente los gastos no se generan día a día, lo más normal es que se tengan gastos al principio o al final del mes por la compra de insumos para vender o para hacer su servicio. Son gastos más grandes que se hacen para dar la partida de nuestro negocio, esperando que con la venta se vaya recuperando ese dinero. En el caso del almacén de la señora Francisca, una posibilidad para registrar estos gastos sería, ojo, cuando hablo de este tipo de gastos, lo que estoy diciendo puntualmente son los artículos que se compran inicialmente para su reventa. Ya, para echar a andar el negocio inicialmente, es necesario tener productos para la venta y esa compra generalmente se hace o a comienzo o a fin de mes para el mes siguiente. Lo importante de esto es poder mantener identificados los gastos que nos van a caer en un mes en particular. Eso nos permite saber cuánto debemos vender para terminar el mes con un resultado positivo. Gastos operacionales, por ejemplo, pago a proveedores de verdura, pago de la compra de arroz en La Vega, pago de la compra de mercaderías, etc. Estos son los gastos operacionales que me permiten mantener andando el negocio. Los no operacionales, ellos que están relacionados con la cuenta de la luz, con el uso del local, con el pago de la cuenta de agua, con la tarjeta VIP, con el sueldo de la señora Francisca, al no ser operacionales, son gastos que también deben ser considerados. ¿Se dan cuenta? Una vez que tenemos tanto las ventas, o sea, los ingresos y los gastos, aspiramos a tener una siguiente visión para el resultado final de nuestro mes. Ingresos operacionales en marzo, 1.245.600. Los gastos operacionales fueron de 305.000 pesos. Los resultados operacionales, o sea, la resta de ambos, fue de 940.600 pesos. Y hubo gastos no operacionales que ascendieron a 535.000 pesos. En definitiva, la utilidad fue de 405.600 pesos. Como conclusión de nuestro análisis, sabemos que el mes de marzo terminó con resultados positivos de 405.600 pesos. En este punto también es importante recordar el hecho de no mezclar las finanzas. No se les olvide, no pueden mezclar las finanzas de las familiares, las personales con los de los negocios, ¿de acuerdo? Eso es sumamente importante. Los contenidos planteados en esta clase afectan directamente al desarrollo de las habilidades de emprendedoras claves. Una de las habilidades principales es la planificación y seguimiento. En este análisis diario se permite tener la claridad en la mente de una emprendedora de cómo se mueve tanto su negocio
con sus clientes y sus proveedores. Es importante mantenerlo siempre claro. ¿Ya? Bueno, finalmente vamos a realizar una actividad.